Hola Altubers, vamos a deslizarnos hoy por los escabrosos mundos de la distopía. Escabroso quizá no es la palabra, pero en cualquier caso nos puede servir para describir ese mundo que nos espera a la vuelta de la esquina y que siempre resulta un poco amenazador por lo inconcreto y más en tiempos más o menos turbulentos como son los actuales. En realidad, hoy traemos aquí 3 libros que se ambientan en épocas muy cercanas, generalmente futuras. Pero, por ejemplo, el primero empieza en la década pasada, en 2011, y se prolonga hasta pasado el tiempo en el que grabamos este vídeo, es decir, en 2025. Llega hasta 2027. El primero de estos libros que tratan de explicarnos cómo es el futuro es Manía, de Lyonesse River, que es una autora que, a pesar de que ya había escrito anteriormente algún libro, se hizo famosa entre nosotros con Tenemos que hablar de Kevin, aquella historia sobre conflictos familiares que después fue llevada al cine en una película no tan interesante, me parece a mí, como la novela. Y por ese camino ha seguido después indagando en la sociedad actual e incluso en alguna ocasión se ha atrevido también con mirar hacia el futuro y soltarnos alguna novela como por ejemplo Los Mandíbul, que creo que también comentamos en este canal en su momento. Era también otra historia familiar, pero ambientada en el futuro, en un futuro un poco más catastrófico que el que presenta esta Manía, porque ¿cuál es la base de esta novela? Pues esta novela nos habla de un mundo, no podemos decir futuro porque ya digo, empieza en 2011, en un mundo donde se ha establecido la paridad mental, es decir, se está llevando la corrección política a su extremo. El análisis de la igualdad se lleva ahora al terreno de la inteligencia y se decide que absolutamente todas las personas somos iguales. Y como consecuencia de ello, pues empiezan a desterrarse algunos términos, como serían los insultos tradicionales de bobo, idiota y cosas por el estilo, y también empiezan a ejercerse una especie de discriminación positiva hacia los menos favorecidos por la inteligencia. Y eso evidentemente va alterando un poco el desarrollo de la sociedad, un poco bastante, justo reconocerlo. La historia avanza año tras año y llega, ya digo, hasta 2027, que no aclararemos más. ¿Cuál es el método de escritura de Schreiber? Pues por una parte tiene capítulos que son documentales acerca de qué es lo que está ocurriendo, qué películas se prohíben, qué libros se convierten en perseguidos, cuáles son las circunstancias que afectan socialmente a los protagonistas que por cierto son una profesora que no está de acuerdo con eso y que se mete en algunos problemas con los directores de su instituto por promover, por ejemplo, la lectura del Idiota de Dostoyevsky. Por otra parte está una amiga suya de toda la vida, amigas del alma, que es una periodista que se ha convertido al nuevo dogma con suma facilidad y está lanzando unos editoriales cada vez más volcánicos en torno a aquellos que no aceptan esas circunstancias. Luego está el marido de la profesora, está la hermana y los padres de la periodista, los hijos de la profesora, 2 de ellos que nacieron por inseminación artificial de un padre superdotado de inteligencia, pues se ven con serios problemas con sus compañeros. De hecho, la novela empieza cuando a la madre le llaman diciendo que su hijo ha tenido un encontronazo con otro compañero justamente por insultarle, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que viene a contar, y la verdad es que sobre todo en las partes documentales, uno se da cuenta de que algunas de estas cosas ya han sucedido en algunos lugares, ¿no? Donde, por ejemplo, en las bibliotecas estadounidenses se han prohibido libros que estaban antes al alcance de cualquiera, por un quítame allá estas consideraciones, ¿no? Y de hecho aquí mismo hemos presentado algún libro como El Incensurable de Luna Miguel, que habla de la persecución a Lolita de Nabokov. Bueno, pues al margen de eso, la novela se va desarrollando en una secuencia razonablemente lógica
y esto llega incluso hasta los últimos límites de la política, donde de repente hay una serie de idiotas que han llegado al poder máximo y eso efectivamente está alterando notablemente las relaciones internacionales y geopolíticas. Bueno, no os contaré más, ya veis por dónde va esta novela que recomiendo porque, bueno, nos refleja un poquito el mundo en el que vivimos hoy. Tenemos otra novela que está más o menos emparentada con esta, de Mitu Sanyal, que se titula Anticristi. Mitu ya había publicado anteriormente una novela y varios ensayos, por cierto, y la novela se titulaba Identity, que puede dar una pista de por dónde van las cosas. Esta es Anticristi, insisto, y que empieza pues prácticamente en el mismo punto que nos dejaba Schreiber, porque la protagonista es una mujer que vive en Londres, hija de alemán e hindú, que trata de triunfar allí escribiendo guiones para series televisivas, donde se discute absolutamente todo de qué es lo que se va a hacer con todo esto que tenemos entre manos y cómo va a ser aceptado por los diferentes canales y demás. Tenemos que hacer una serie sobre Poirot, el personaje de Agatha Christie, y empiezan a discutir sobre qué es lo correcto en cada momento. Incluso se llega a recomendar en algún caso que se altere la etnia de los personajes para hacerlo más conveniente al momento y demás. Pero llega la página 100, pongamos, aproximadamente, y de repente la protagonista, por arte de magia, se ve trasladada al Londres de 1906. Es decir, 120 años casi antes de su época. Bueno, en realidad la novela transcurre en 2022 y parte de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Y ese es el detonante, pero no significa demasiado en el devenir de la historia. Porque esa otra historia, esa que se ambienta en 1906 y a la que la protagonista llega, ya digo, por arte de magia, o como la protagonista de Outlander, la serie de novelas y la serie de televisión de Diana Gabaldon, o incluso John Carter que se va a Marte así de golpe de la noche a la mañana y cosas por el estilo. O sea, ¿te lo crees o no te lo crees? Pero además de cambiar de época, cambia de sexo. Y a partir de ese momento es un hombre. Y tiene serios problemas porque mentalmente sigue siendo una mujer. Y esto cae entonces casi en la comedia. No quiere decir que abandone esos presupuestos críticos y analíticos de las primeras 100 páginas, pero sí que va convirtiendo un montón de cosas y de circunstancias que no estarán en las primeras páginas. Y lo cierto es que también hay otros análisis que lo emparentaría con ese comienzo. A mí me parece una novela bastante irregular y necesitaría quizá un poquito más de concreción, pero me parece que las cosas que se cuentan y se analizan aquí tienen un gran interés, así que desde el punto de vista de incentivar al lector, la cosa está verdaderamente bien. Y tenemos todavía otra más. La tercera novela se titula Ningún viajero vuelve y es obra de Juan Miguel Aguilera. Juan Miguel Aguilera es uno de los escritores de ciencia ficción españoles que ha escrito algunas de las novelas míticas de este género, como por ejemplo Mundos en el abismo, que escribió con Javier Redal y que dio pie al mundo de A Casa Puspa, que tiene lo mejor, que es Mundos en el abismo, y lo peor, porque hay otra que escribió luego en solitario Aguilera, que es Dioses y monstruos o algo así, y que es un horror. Pero bueno, en líneas generales digamos que Aguilera es un escritor muy interesante que ha hecho un montón de novelas de muy diferentes ambientes, aunque siempre dentro del mundo de la fantasía. Y ha creado ucronías, y ha creado historias alternativas, y ha creado space operas, y ha hecho absolutamente de todo, y además es diseñador. De hecho, la portada es suya también. Esta es la portada, tiene una sobrecubierta que es ligeramente diferente a esta portada. ¿En qué sentido está relacionado este libro con los anteriores? Pues que habla de un asunto también importante en un mundo diferente que va avanzando hacia otras regiones. Aquí de lo que se trata es de saber qué es lo que hay más allá de la muerte, y cuenta la historia de un individuo que tiene un cáncer terminal, que decide morir, se va a Suiza
donde puede ser asistido legalmente el suicidio que pretende cometer, y si es que vale el término de suicidio asistido, que en parte es una contradicción, ¿no? Porque suicidio ya implica el que sea uno mismo quien ejecute el hecho. Pero bueno, el caso es que este hombre va allí, se encuentra con otras personas que están más o menos en su situación y que son intervenidos por una mujer que les dice que hay un experimento en marcha con el cual se trata de descubrir dónde reside la consciencia del ser humano. No esas experiencias cercanas a la muerte, porque no se ha llegado a la muerte, sino a morir y gracias a esa muerte descubrir dónde queda la consciencia, que algunos dirían que es el alma del ser humano. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? El cuerpo se deteriora y el alma y la consciencia, ¿qué es lo que pasa con ella? Bueno, acepta por supuesto el protagonista y pasan muchas cosas. Hay el típico investigador que parece un poco loco, que lleva por cierto unas camisetas ingeniosísimas que supongo que no existen, pero que están llenas de frases científicas, más o menos científicas, irónicamente científicas, que son muy divertidas, y aparecen otros personajes. Bueno, lo cierto es que a nuestro héroe y al resto de héroes que se lanzan a la aventura pues les pasan muchas cosas y después de más de la mitad de la novela caen en un mundo que a mí me ha recordado El mundo del río de Philip Joseph Farmer. Si alguien lo conoce, es la historia de todos los seres que han vivido que después de la muerte aparecen en un territorio que cruza un río. De allí se van desarrollando diferentes historias. Aquí no es un río, es un desierto, y además todos los personajes tienen el mismo aspecto, así que es difícil reconocer a unos y otros. Y esa es la parte más floja de la novela, o me lo parece a mí, donde entramos en una ciencia ficción más aventurera, por decirlo de alguna manera, aunque no exenta de críticos. Por ejemplo, hay una reunión de individuos de estos que están ahí abandonados en este desierto, donde se van cruzando los mormones con otras sectas y religiones, y debo recordar que en el Manía de Schreiber la protagonista también viene muy marcada por el hecho de haber sido su familia testigos de Jehová, y con las imposiciones que todo eso supone, ¿no? Bueno, pues digamos que esta es una novela donde también se van analizando cosas, escrita en un estilo muy sencillo, muy directo, muy rápido, que se lee muy bien, quizá un poco simple, también es justo reconocerlo. Aquí no vamos a encontrar grandes frases, pero sí vamos a encontrar un cierto afán de establecer un análisis de los conceptos que se tratan de investigar y de alguna manera llegar a alguna conclusión con todo eso. Y luego las novelas de Aguilera, en líneas generales, se leen muy bien y muy tranquilos. Bueno, pues aquí tenemos unas cuantas novelas que nos hablan del futuro, de la condición humana, de qué es lo que va a pasar si seguimos por estos derroteros. En definitiva, lo que viene a hacer la buena ciencia ficción, que no es solo lanzar rayos láser y viajar en naves espaciales, sino tratar de especular sobre cómo es la condición humana, dónde hemos estado y hacia dónde caminamos ahora mismo.